Yo era solo una niña, pero no una niña como las demás. Mi infancia no tuvo juegos, ni cumpleaños, ni risas corriendo en la calle. Mi infancia tuvo escobas, platos que lavar, y una rutina que no le pertenece a una niña de 5 años. Desde que tengo memoria, supe que tenía que portarme bien. No por miedo a decepcionar, sino por miedo a ser golpeada. Mi mamá fue una mujer dura, exigente, fría, quizás herida, quizás cansada. Pero a mí nunca me lo explicó. Yo solo entendí que si no limpiaba bien, me regañaba. Y si no obedecía rápido, me pegaba. A los 5 años ya sabía que no podía ser niña. Que tenía que hacerme grande. Que el cariño se ganaba con trabajo, y que si no cumplía, no había abrazo, no había palabras buenas. Solo castigos. Solo silencio. Solo miedo. A los 8 años ya cuidaba a mi hermano. Lo llevaba a la escuela por las mañanas, regresaba a casa sola, limpiaba, cocinaba. Y luego, cuando él volvía, yo me iba a estudiar. Mi vida era una coreografía de responsabilidades. Mi uniforme no siempre estaba limpio. Mis útiles no siempre estaban completos. Pero yo hacía lo que podía. Porque nadie más lo hacía por mí. No recuerdo jugar. No recuerdo muñecas. No recuerdo cuentos antes de dormir. Lo que sí recuerdo, son los gritos. Los golpes. El miedo. Y recuerdo que aprendí a hacerme pequeña. A no molestar. A no hablar mucho. A no llorar frente a nadie. Crecí pensando que así era la vida. Que ser buena era hacer lo que los demás esperaban. Y que si fallabas, el castigo llegaba rápido. A los 12 años, algo marcó mi vida para siempre. Un hombre, un viejo que vendía cosas en la calle. Se aprovechó de mí. Me tocó. Me lastimó. Me rompió algo por dentro que no supe cómo explicar. Y no dije nada. No grité. No conté. No pedí ayuda. Porque en mi mente de niña, yo sabía que si lo contaba, nadie me iba a creer. Mi mamá iba a decir que era mi culpa. Que por qué andaba ahí. Que por qué no me cuidé. Y así guardé silencio. Y ese silencio se convirtió en una jaula. Una jaula de vergüenza, de rabia, de confusión. Y de una soledad tan profunda, que aún duele recordarla. Pasaron los años. Pero no cambiaron muchas cosas. Seguía siendo la que limpiaba. La que obedecía. La que callaba. Y aunque el cuerpo crecía, el corazón seguía roto. Cargando culpas que no me pertenecían. Cargando heridas que nadie veía. Cargando un cansancio que no era normal para una niña de esa edad. A los 14 años tomé una decisión desesperada. Me fui con un hombre. Pensando que por fin iba a escapar. Pensando que por fin alguien me iba a cuidar. Pensando que por fin iba a vivir. Pero esa historia no fue el inicio de una nueva vida. Fue el comienzo de otra pesadilla. Tenía 14 años cuando me fui con él. Un hombre mayor. Un hombre que me prometió lo que yo nunca había tenido, protección, cariño, un lugar donde sentirme en paz. Yo no sabía lo que era el amor. Solo sabía que quería huir. Huir de los gritos, de los golpes, de la soledad que vivía en mi propia casa. Pensé que si me iba con él, todo cambiaría. Al principio fue amable. Me hablaba bonito, me decía que me iba a cuidar, que yo era diferente a las demás. Y como toda niña rota, yo me lo creí. Porque cuando nadie te ha tratado bien,
Cualquier caricia parece amor. Pero los meses pasaron. Y su verdadero rostro empezó a salir. A los 6 meses de estar con él, me golpeó por primera vez. Recuerdo ese día. No por el dolor físico, sino por la confusión. Porque no entendía que había hecho mal. Porque no supe cómo defenderme. Porque dentro de mí, algo me decía, otra vez. Era como si la historia se repitiera. Solo que esta vez, era peor. Porque ya no era una niña en casa. Ahora era una mujer atrapada, en una relación que la destruía. Él era celoso. Extremadamente celoso. No podía hablar por teléfono sin que me acusara de estar con alguien. No podía salir sola. No podía arreglarme. No podía existir, sin su permiso. Los viernes salía de trabajar y se iba a tomar. Cantinas, mujeres, ruido. Y cuando regresaba, era otro. Uno que no reconocía. Uno que me golpeaba. Uno que me obligaba a estar con él, aunque yo no quisiera. Y yo, aguantaba. Aguanté años. Años enteros siendo insultada, golpeada, humillada. Me llamaba. Y lo peor, es que empecé a creérmelo. Porque cuando alguien te repite tantas veces que no vales, tu alma lo acepta. Tu voz interna se apaga. Tu espíritu se encoge. Tuve hijos. Y aún embarazada, me golpeaba. Me decía que no eran suyos. Me escupía que eran unos bastardos. Y aún así, los crié. Los abracé. Los amé. Con el poco amor propio que me quedaba, les di todo. Y mientras tanto, él me alejaba de todos. De mi familia. De mis amistades. Decía que yo no necesitaba a nadie más que a él. Y como buena manipuladora, frente a los demás, era amable, sonriente. Parecía un buen hombre. Pero cuando la puerta se cerraba, se acababa todo. Mis hijos lo vieron. Vieron los golpes. Vieron las lágrimas. Vieron el miedo en mis ojos. Pero eran niños, y él se encargó de convertirlos en su ejército. Les hablaba mal de mí. Los ponía en mi contra. Les decía que mi familia no era su familia. Que yo no servía. Que él era el único que los amaba de verdad. Y yo seguía ahí. Por miedo. Por dependencia. Por creer que era lo que me tocaba. Porque mis padres me decían, una mujer debe aguantar. Y eso hice, aguantar. Aguanté golpes, insultos, abandono, traición. Aguanté hasta cuando me fue infiel con mi propia prima. Y aún así, me sentía culpable. Aguanté 16 años y medio de infierno. Y aún así, seguía pensando que quizás algún día cambiaría. Si alguna vez tuviste que irte, no porque no amabas, sino porque ya no podías más, esta parte de la historia es para ti. Quédate. Aquí hay una verdad que muchas callamos, y que hoy vamos a decir en voz alta. Pasaron los años. Y yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se estaba apagando. Sentía que no quedaba nada. Ni fuerza. Ni fe. Ni amor por mí misma. Pero un día, llegó una oportunidad. Me ofrecieron trabajo fuera de la ciudad. Y algo dentro de mí, no sé si fue valor, desesperación o supervivencia, me dijo. Vete. Sal. Hazlo por ti. Y me fui. Me fui con el corazón apretado. Con la garganta llena de miedo. Con 1000 preguntas y ninguna certeza. Pero me fui. Y él, claro, no se quedó callado. Llamadas. Insultos. Amenazas. Me decía lo peor.
Me decía que era una cualquiera. Que cómo era posible que lo dejara. Que seguro ya estaba con otro. Y mientras tanto, él les decía a mis hijos que yo los había abandonado. Que me había ido con otro hombre. Que no me importaban. Que ya no los amaba. Y eso me rompió más que los golpes. Porque yo no me había ido por otro hombre. Yo me fui por mí. Por ellos. Por sobrevivir. Pero la historia que él les contó fue otra. Y cuando volví, él no me dejó verlos. No me dejó acercarme. No me dejó abrazarlos. Y ellos, ya no eran los mismos. Sus ojos me miraban con distancia. Con dolor. Con rabia. Y yo me sentí morir. Hay dolores que no se gritan. Hay ausencias que te arrancan el alma. Y hay decisiones que, aunque duelen, también te salvan. No te juzgues por haber elegido salvarte. No fue egoísmo. Fue supervivencia. Intenté explicarles. Intenté decirles mi verdad. Pero ya no querían escuchar. Ellos defendían a su papá. Porque él ahora sí les daba cosas. Ropa nueva. Teléfonos. Atención. Yo no podía darles eso. Yo tenía 2 trabajos. Pagaba mis gastos. Sobrevivía con lo justo. Y aún así, cada peso que tenía, lo quería para ellos. Pero ya no me miraban igual. Ya no querían estar conmigo. Ya no querían que hablara mal de su papá. Aunque nunca hablé mal, solo hablé con verdad. Y esa verdad dolía. Años después, fui a verlos. Y él llegó borracho. Empezó a gritar. A insultarme. A levantarme la mano. Sacó un machete. Y mis hijos estaban ahí. Mirando todo. Llorando, les dije, voy a llamar a la policía. Y él me miró a los ojos, y me dijo. Si me echas a la policía, olvídate de ellos y mis hijos. Lo defendieron. Le pidieron que me dejara. Que no me lastimara. Pero también me pidieron que no llamara a nadie. Ahí entendí. Que los había perdido. Que él los había convencido de que yo era la mala. La que se fue. La que los abandonó. La que los dejó con el malo, como si eso hubiera sido mi elección. Comparte este video con una mujer que haya tenido que tomar decisiones dolorosas para sobrevivir. Tal vez tú fuiste esa mujer. Y si nadie te ha dicho que hiciste lo correcto. Hoy te lo digo yo, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y eso, fue más que suficiente. Este no es un testimonio de perfección. Es un testimonio de una mujer rota, que siguió caminando. Si alguna vez te sentiste completamente sola, este video es para ti. Quédate. Aquí comienza la reconstrucción. Después de esa noche. Me fui. Me fui con el cuerpo temblando. Con el corazón desgarrado. Con la voz quebrada de tanto callar. Y me quedé sola. Sola en todos los sentidos. Sola físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sin mis hijos. Sin mi mamá. Sin nadie a quien abrazar. Y en esa soledad tan honda, tan cruel. Me hice 1000 preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué si solo quería vivir en paz? Muchas veces pensé que no iba a soportar. Que ya no tenía sentido seguir. Que ya no había nada para mí. No dormía bien. Comía lo que podía. Trabajaba como podía. Lloraba en silencio, cada noche. Y aún así. Me levantaba. No por fuerza. Por necesidad.
Porque nadie más iba a hacerlo por mí. Porque aunque todo dolía, había una voz muy bajita dentro de mí que me decía: no te rindas, todavía no. A veces la fe no se ve como una oración perfecta. A veces la fe se ve como una mujer que, sin fuerzas, igual se levanta de la cama y sigue. Esa eres tú. Y eso también es milagro. Pasaron días, semanas, meses, en los que solo respiraba para sobrevivir. Iba de trabajo en trabajo. Sin lujos. Sin paz. Sin certezas. Veía fotos de mis hijos. Recordaba sus risas. Sus abrazos. Y me rompía por dentro saber que no estaban conmigo. Intentaba comunicarme. Pero no siempre me respondían. Y cuando lo hacían, era para recordarme que los abandoné. Palabras que dolían más que cualquier golpe. Y yo, solo quería decirles la verdad. Solo quería que supieran que lo hice por amor. Que me fui para salvarme. Que no fue por otro, ni por desamor, ni por cobardía. Fue por necesidad. Por dignidad. Pero ellos ya no me creían. Ya no me escuchaban. Y yo seguía sola. ¿Alguna vez te dolió el alma? ¿Alguna vez sentiste que ya no podías más, pero igual seguiste? Eso, también es un tipo de valentía que nadie aplaude. Pero que merece ser contada. Y hoy, la estás escuchando. Empecé a conocerme en esa soledad. A ver mi rostro en el espejo. No como lo veían los demás, sino como lo veía yo. Una mujer rota. Sí. Pero viva. Una mujer herida. Sí. Pero con un corazón que seguía latiendo. Y en medio de ese vacío, empezó a entrar la luz. Muy poquito. Muy lentamente. Pero entró. Me aferré a Dios. No porque tuviera fe perfecta, sino porque ya no tenía a nadie más. Y en Él empecé a llorar todo lo que no había llorado. A contarle todo lo que nunca pude contar. A rendirme, y dejar que me sostuviera. Y ahí, en esa rendición, nació algo nuevo. Una mujer que aún no sabía que podía renacer. Pero que ya no estaba dispuesta a morir. Si hoy estás en ese momento donde todo parece perdido. Donde el silencio te pesa. Y la soledad te aplasta. No lo ignores. Porque ese puede ser el lugar exacto donde Dios empiece a reconstruirte. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no soltarme, aunque yo me haya soltado muchas veces. Esto aún no termina. Apenas estamos comenzando. Después del dolor, sí, puede llegar el amor. Pero nadie te cuenta lo difícil que es dejar entrar algo bueno, cuando todo lo que viviste fue miedo, traición y golpes. Quédate. Esta parte es para ti, si alguna vez quisiste volver a creer, pero no sabías cómo. Pasaron 5 años. 5 años de soledad. 5 años de luchar conmigo misma. 5 años de intentar sanar sin saber por dónde empezar. Había días en los que me sentía bien. Días donde podía respirar sin culpa. Y otros, en los que me volvía a romper. Veía parejas en la calle. Escuchaba historias de amor. Y me preguntaba si algún día eso también sería para mí. Pero la verdad. No creía en los hombres. No creía en el amor. No creía que alguien pudiera mirar mi historia, y no huir. Hasta que llegó él. No fue mágico. No fue de película. Fue lento.
Real. Diferente. Un hombre sin vicios. Un hombre trabajador. Un hombre que no levantaba la voz. Que no exigía. Que no controlaba. Que no necesitaba que me escondiera para sentirse importante. Al principio, no lo creía. Pensaba que era fachada. Que tarde o temprano iba a mostrar su verdadera cara. Pero pasaron los días. Los meses. Los años. Y seguía siendo él. Él mismo. El que me cuidaba. El que me preguntaba cómo me sentía. El que respetaba mis silencios. El que me amaba con calma. 5 años de novios. Sin presión. Solo paciencia. Solo tiempo. Y por primera vez, me permití volver a amar. No todo el mundo que llega a tu vida viene a lastimarte. A veces Dios envía personas que sanan lo que otros rompieron. Y aunque cuesta confiar, tú también mereces algo bueno. No porque seas perfecta, sino porque has sobrevivido demasiado para no tener amor verdadero. Pero como siempre, el pasado no se queda quieto. Mis hijos no lo aceptaron. No quisieron conocerlo. No les gustó su forma directa. No entendían que este hombre no era como su padre. Que este hombre no me gritaba. Que este hombre no me golpeaba. Que este hombre me defendía. Y eso, a ellos no les gustó. Porque él no se quedaba callado si alguien me faltaba al respeto. Porque él me cuidaba, incluso de palabras que ya se habían vuelto normales en mi vida. Y entonces, empezó otra lucha. Yo, tratando de ser feliz. Yo, queriendo sanar. Yo, empezando de nuevo. Y mis hijos diciéndome que estaba mal. Me dolía. Claro que sí. Porque yo los amaba. Porque yo había dado todo por ellos. Porque yo me fui por ellos. Pero ellos ya no me veían como antes. Ellos ya no me reconocían como mamá. Ellos me miraban como la que se fue. Como la que no los defendió. Y él. Era el buen padre. El que ahora les daba lo que yo no podía. Y yo. Me callaba. Porque hablar dolía. Porque defenderme, me rompía. Hay dolores que no se explican. Como cuando intentas construir una nueva vida, y los que más amas no quieren entrar en ella. Pero incluso así, mereces seguir adelante. Aunque no te entiendan, aunque no te aprueben. Tú sabes por qué haces lo que haces. Y eso, es suficiente. Hoy llevo 10 años con ese hombre. Un hombre que me ha enseñado que se puede amar sin controlar. Que se puede cuidar sin poseer. Que se puede estar, sin destruir. Pero aún me duele que mis hijos no lo acepten. Aún me duele que a veces me llamen solo para reclamar. Aún me duele que me vean como la que solo les dio la vida, y nada más. Pero aprendí que no puedo obligar a nadie a ver mi verdad. Solo puedo vivirla. Y seguir caminando. Y seguir sanando. Y seguir abrazando lo que hoy sí tengo. Sin seguir castigándome por lo que un día no pude dar. Si alguna vez sentiste que no podías tener amor de nuevo, escucha esto. Tú mereces amor. No por lo que hiciste. No por lo que diste. Sino por todo lo que sobreviviste. Y si alguien llega a tu vida para cuidarte, no tengas miedo. Tal vez no vinieron a repetirte la historia. Tal vez vinieron a escribir una nueva. Cuando una mujer sobrevive, no solo se salva a sí misma. También abre camino para otras. Si alguna vez sentiste que tu historia tenía un propósito, aunque doliera, este video es para ti.
Ya pasaron los años. El tiempo ha hecho su trabajo, lento pero constante. Las heridas no han desaparecido del todo. Pero ya no sangran igual. Hoy soy una mujer distinta. No porque lo haya olvidado todo, sino porque decidí sanar con lo que recuerdo, en vez de seguir viviendo atrapada en lo que me hizo daño. Y fue ahí, en ese punto de mi proceso, donde algo cambió dentro de mí. Un día me miré al espejo. Y no solo vi mis cicatrices. Vi mi fuerza. Vi mi historia. Y entendí que no había pasado por todo eso solo para sobrevivir. Había pasado por eso para hablarle a otras mujeres que aún están en el mismo lugar donde yo estuve. Pensé. ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo llorando a escondidas? ¿Cuántas están siendo golpeadas mientras sus hijos miran en silencio? ¿Cuántas están callando abusos, por miedo, por vergüenza, por costumbre? Y algo se encendió en mí. Una voz interna me dijo: tú no te quedaste aquí solo para contarlo. Te quedaste para ayudar a otras a salir. Y así nació la idea de este canal. No como un proyecto más. No por fama. No por vista. Sino como una misión. Cuando una mujer encuentra su voz, otras mujeres encuentran el valor de buscar la suya. Tu historia importa. Tu proceso vale. Y sí, lo que viviste puede convertirse en camino para otra. Este canal se llama Mujer Renace. Porque eso soy yo. Una mujer que se cayó 1000 veces. Que fue señalada, golpeada, abandonada. Pero que renació. Y no quiero que esta historia se quede solo en mí. Quiero que tú también te sientas segura para compartir la tuya. Quiero que si tú, mujer, me estás escuchando y no sabes cómo salir, sepas que yo también estuve ahí, y salí. Tal vez aún no puedes contarlo. Tal vez aún no sabes cómo escribirlo. Tal vez sientes que si hablas, nadie te va a creer. Pero aquí, en este canal, sí te creo. Sí te escucho. Y si puedes usar tu historia para sanar, y para salvar a otras. Este canal no es solo mío, es nuestro. Es de todas las mujeres que un día gritaron en silencio. Es de todas las niñas que nunca jugaron. Es de todas las madres que aún lloran por sus hijos. Es de ti, si estás lista para empezar a renacer. Gracias por acompañarme. Gracias por no soltarme. Gracias por ser parte de esta nueva etapa donde mi historia ya no es solo una cicatriz, sino una semilla de esperanza para alguien más. Hoy no solo soy una mujer que sobrevivió. Hoy soy una mujer que eligió renacer. Y levantar a otras con ella. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Este video no es solo mi historia. Es un abrazo para ti, que estás viviendo lo que yo viví. Es una lámpara encendida en medio del dolor. Es una voz que te dice, si puedes, si vales, si mereces algo mejor. Y si estás aquí, es porque Dios quiere mostrarte que no estás sola. Que tu historia no terminó en la herida. Que lo que viviste puede convertirse en fuerza, en mensaje, en luz. Este canal es tuyo. Tu espacio seguro. Tu rincón para llorar, sanar, y volver a ti. Si tú también tienes una historia que necesita ser contada, escríbeme. Yo quiero darte voz. Quiero ayudarte a soltar todo eso que llevas dentro. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí todas estamos aprendiendo a renacer. Suscríbete, comparte este video, y ayúdame a llegar a esa mujer que hoy, todavía no se atreve a hablar. Tal vez tú seas el puente entre su silencio, y su libertad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar.
Gracias por quedarte. Gracias por renacer conmigo.